Ya hemos visto en el tutorial anterior que pinchando en este desplegable yo puedo escoger alguna de las funciones que vienen prediseñadas, las más habituales, la suma, el promedio, contar, máximo y mínimo. Si yo pincho directamente en el símbolo del sumatorio, lo que hace es usarme la función suma. Insisto, esta opción está de forma muy rápida porque es la función o la fórmula que más se utiliza en Excel. Yo selecciono el rango que yo quiero, pulso Enter y lo coge. Fijaros que cuando yo le doy al sumatorio, él me suele ofrecer un rango que esté en línea con lo que yo estoy. Es decir, si lo he hecho en esta celda, me va a ofrecer sumar la columna, si lo he hecho aquí, me ofrece sumar las filas. No siempre es correcto. Lo que yo puedo hacer siempre es modificar el rango. Es más, si yo selecciono un rango que es incorrecto, no pasa nada. Yo podría ir a posteriori y modificar ese rango. Borro estas celdas, vuelvo a pinchar y selecciono el rango correcto. Al mismo tiempo, Excel nos suele ofrecer ayuda directa. Fijaros que si yo selecciono este rango y me dejo una celda, automáticamente me sale una pequeña marquita. Esa marquita es una advertencia de error, una ayuda. Si pincho en la exclamación, me dice que la fórmula omite celdas adyacentes, lo cual es cierto. Fijaros que me he dejado la casilla B10 sin seleccionar. De todos modos, esto no siempre es correcto, es decir, a veces Excel nos marca como posible error cosas que hemos hecho intencionadamente así. Entonces hay que revisarlo y decidir si es un error o no. Si en este caso lo hemos intencionadamente así y no es un error, le puedo dar a la opción de omitir error y me sacaría la marquita, aunque esa marca no influye y no aparece en la impresión del documento. Otra opción que tengo es meter alguna fórmula distinta. Es decir, no siempre tengo que recurrir a estas 5 fórmulas básicas. Lo que puedo hacer es, para insertar una fórmula, hay varias maneras. La primera es, en este desplegable, más funciones, y nos abre el asistente de funciones. En la pestaña Fórmulas, tengo Insertar función y me abre el mismo asistente. O yo puedo escoger la función que viene seleccionada por categoría. Normalmente la opción más rápida es dar a la opción de Insertar función que está en la barra de fórmulas. Cuando yo pulso ese botón, lo que hace es abrirme un pequeño asistente que me sirve para insertar la función. Este asistente parte de una serie de categorías donde están agrupadas las funciones. Fijaros que hay las funciones recientes, todo donde se pueden ver todas las funciones que hay disponible en esta versión de Excel, y luego una serie de categorías, por ejemplo, financiera, fórmulas basadas en finanzas, fórmulas asociadas a fechas y horas, matemáticas, estadísticas, de texto, de ingeniería, web, etc. Evidentemente es prácticamente imposible que todo el mundo controle todas las funciones de Excel. ¿Por qué? Pues porque si no somos financieros, muchos de los conceptos que nos van a ofrecer o que nos va a brindar una fórmula financiera no vamos a ser capaces de entenderlo. Si no controlamos bastante de trigonometría, muchas de las fórmulas de trigonometría nos van a parecer innecesarias o simplemente no las vamos a entender. No porque no entendamos la fórmula, sino que lo que no vamos a entender es el concepto de lo que hace la fórmula. Bien, otra forma que podemos hacer es seleccionar la búsqueda. Por ejemplo, si yo le digo sumar dos números, automáticamente me ofrece todas las funciones que él considera que corresponden con esa descripción. No os fiéis demasiado de este asistente. Es más útil que busquéis por internet en foros cómo queréis hacer algo que os fiéis de él, porque es bastante pobre. Cuando yo encuentro alguna función, si la selecciono, me dice lo que hace. Fijaros que suma me da la estructura, paréntesis, un argumento, otro argumento, y me dice que suma todos los números de un rango de celdas. Si no entiendo esta descripción, le puedo dar ayuda sobre esta función y me abriría la ayuda online de Excel, donde me pone un poco más claro o un poco más extendido qué es lo que hace esta función, qué argumentos recibe, es decir, a qué valores se le puede aplicar esta función, y me suele poner algún ejemplo numérico de cómo funcionaría, para que la entendiese de forma más clara. En este caso le voy a dar a aceptar y voy a continuar con el asistente. Fijaros que lo que me hace el asistente es dividir, por un lado, dejarme los huecos para que yo ponga cada uno de los argumentos que admite. Fijaros que en funciones como esta, que admiten más de un argumento, a medida que voy pinchando, me van poniendo todos los argumentos que tengo disponibles. Fijaros que en la descripción me dice que admite hasta 255. Fijaros que ahora bastaría con ir rellenando esto. Por ejemplo, le voy a poner este rango que quiero sumar como primer argumento,
luego voy a meter un número 10 como segundo argumento directamente, y luego voy a poner estos 3 elementos como tercer argumento. Le doy a aceptar, y es Excel directamente el que me monta, el que me construye la función. Perfectamente construida, evidentemente, donde está la palabra reservada que corresponde con el nombre de la función, un argumento, 2 argumentos y 3 argumentos separados por sus correspondientes punto y coma. Al principio, a la hora de insertar funciones, es mucho más cómodo hacerlo mediante el asistente que teclearlo manualmente. ¿Por qué? Porque así sabemos que no nos vamos a equivocar en la estructura de la función. Sin embargo, cuando empecemos a tener soltura, lo haremos sin utilizar el asistente, es decir, tecleando directamente lo que queremos. Fijaros que este efecto va a ser exactamente el mismo y no necesitamos el argumento. Posiblemente de distinto porque no he cogido las mismas celdas, pero si cogiera exactamente el mismo rango de B2 a B4 y de B6 a B10, de B2 a B4 y de B6 a B10, fijaros que el resultado es exactamente el mismo, la fórmula es exactamente la misma, y sin embargo esta está hecha mediante el asistente y esta está hecha manualmente. La única pequeña diferencia es que el asistente solo vale para una única función y yo de forma manualmente puedo añadirle una segunda función unida por una operación. Por ejemplo, puedo hacer esto. Esto es un poquito redundante porque podríamos haberlo hecho todo con la misma función, pero bueno, como ejemplo nos simplifica el tema. Espero que lo hayáis entendido y que lo pongáis pronto en práctica.